La campaña se desvió de su curso habitual de no hablar de nada y por primera vez se coló la discusión económica. Fue por los dichos de la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, que puso el eje en las marcas Pindonga y Cuchuflito. Por unos días, Pindonga estuvo en boca de todos. Está bien. Luego la campaña electoral volvió a su curso habitual. Los candidatos buscan apoyo en todos los sectores. El gobierno ya había reclutado al grupo de WhatsApp de empresarios Nuestra Voz y ahora sumó un nuevo apoyo. Un grupo de intelectuales y artistas publicó una solicitada llamando a votar a Juntos por el Cambio. Es una carta en la que se enumeran una serie de logros del gobierno y, por ejemplo, aparece haber respetado la división de poderes, la excelente gestión de medios públicos y el tan celebrado retorno al mundo. Claro, algunos logros están más inflados que los globos que se usan en campaña, otros directamente están tan lejos de la realidad que es lógico que los firmantes sean artistas. ¿Querían ficción? Les di ficción. Uno de los firmantes es Juan Acosta, el actor célebre por su personaje, Navoletti. Un tipo lento de entendederas y con salidas desopilantes. Escuchá lo que le pasó a Juan Acosta mientras se deshacía en loas al gobierno durante una entrevista radial. Ay, lo detuvieron. Pero siempre vengo con las luces prendidas. Y lo primero que hago es prender las luces. Ah, cuando cargué nafta que te hacen apagar las luces. Hola. Juan, ahí está. ¿Volviste? ¿Te cuento cómo terminó Sí. esto? Sí. ¿Puedo decirlo? Por Sí. favor. Y después va a decir, no tenés la BTV y venía con las luces apagadas. Fui a cargar nafta, me olvidé de prender las luces. Pero me hiciste reír tanto. Esta vez te dejo pasar. No. Así que le di yo, no me mangaron ni nada. Le digo, tomate, le di 2 gambas para el café. Y sí, el tipo defiende la transparencia y la honestidad del oficialismo en los diarios, pero manejan las rutas hablando por celular, con las luces apagadas y la verificación técnica vencida. Después la cana lo deja ir porque es gracioso. Y encima coimea a la gente con 200 pesos para el café. Y lo cuenta en la radio. A Navoletti, perdón, a Juan Acosta, lo mejor que le podrían decir es, dejá, no ayudes más, pibe. La ayudita de los intelectuales y artistas provocó cierto revuelo igual. Como siempre, hubo apoyos y críticas por doquier. Y se sabe, la crítica y los artistas nunca se llevaron bien. Esto motivó que el mismísimo Mauricio Macri saliera a defender en una serie de tweets la libertad de expresión. Pero la defensa más encendida fue la que ensayó Alejandro Rosichner, el filósofo asesor de Macri. Tal vez lo recuerdes por frases como Macri es Batman o Carrió es rock and roll. Siempre con la nuestra, ¿eh? Escuchá lo que dijo ahora sobre la libertad de expresión. Mucha gente no se anima a decir que apoya al gobierno, que va a votar a Mauricio porque lo pueden insultar o le pueden decir cosas o lo pueden acosar. Y creo que esa es la batalla que hay que dar en contra del fascismo. Antes era peor, antes te secuestraban, te torturaban. Hoy esa misma fuerza, que es la fuerza que se encarnó en el proceso, hoy esa misma fuerza es la que te insulta si firmás una solicitada que no les gusta. Qué país, mamadera. Ok, un pibe puede ir detenido por tuitear una canción de cancha contra el presidente. O una dirigente social puede estar presa durante años por tirar huevos. Eso vaya y pase. Pero putear a un artista por publicar una solicitada es demasiado. Igualito que en la dictadura. Igualito. El problema es que para buscar apoyos es muy importante saber a quién y también saber cómo pedirlos. La forma pesa tanto como el contenido, como deja muy en claro en este breve video la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y como es un espacio de compromiso social, van a entender que no es un desaire que haya venido en jean y botas, sino que como el día estaba complicado y arranqué la mañana recorriendo algunos barrios de lo profundo del conurbano, no hice tiempo a cambiarme. Y claro, el dress code es uno, si vas a buscar un voto de primera marca a una cámara empresarial o un auditorio de empresarios, y otro, si vas al conurbano profundo a buscar un voto pindonga. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes acá en la pantalla de C5N. Hoy, a 10 días de votar, a 10 días de un inicio de un calendario electoral apretado, importante, trascendental, decidimos destinar el programa a la democracia. Hoy tenemos un programa sobre distintas aristas de la democracia.
En el siglo XVI, Fray Luis de León, un teólogo agustino, empezaba siempre sus clases de teología hablando de lo que había dicho en su lección anterior, en su clase anterior. Recapitulaba lo dicho en la clase anterior. Empezaba diciendo, decíamos ayer. Y ese decíamos ayer se convirtió en España en una metáfora cuando el Fray de León fue detenido por la Inquisición por hacer blasfemias durante 4 años. Estuvo preso 4 años en las mazmorras de la Santa Inquisición y cuando lo soltaron y pudo volver a dar su clase, el Fray de León empezó como siempre. Decíamos ayer. En una democracia es muy lícito que uno recapitule y revise lo que decían ayer los que nos representan hoy. Que revisemos las promesas de campaña de quienes después tuvieron 4 años para cumplirlas o para deshonrarlas. Y esto es algo que curiosamente no está haciendo nadie en esta campaña electoral. Muy poquitos de los candidatos se refieren a las promesas incumplidas de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, de Horacio Rodríguez Larreta, pero en general del elenco gobernante de la Argentina en estos últimos 4 años. Nosotros hoy vamos a hablar de la democracia, decía, en varias aristas. Vamos a tener un informe exclusivo de Luciano Galup, un especialista en campañas, en redes, en microsegmentación, para ver si la campaña macrista es tan invencible como se plantea, si es tan profesional, tan eficiente, tan microsegmentada como se plantea, y si en definitiva la encuestología reemplazó a la democracia, reemplazó al poder del pueblo. También vamos a hablar con Roberto Lavagna, candidato a presidente y ex ministro de Economía. Vamos a hablar con Lavagna en profundidad sobre la economía que le toca recibir al próximo gobierno. Pero además, y por eso hablaba de las promesas incumplidas, vamos a revisar brevemente cómo nos hablaban a los argentinos hace 3 años y 9 meses. Cuando Cambiemos nos prometía empleo, lluvia de inversiones, pobreza cero, volver a unir a los argentinos y tantas otras cosas más que hoy en estos 4 años, bueno, se pueden contrastar con datos oficiales, con datos oficiales. Brevísimo, simplemente para que ustedes puedan ver, nos pasamos trabajando varios días eligiendo, sobre todo, haciendo una curaduría de estos segundos que ustedes van a ver ahora. Y realmente ver esos tonos, esas caras, esas expresiones, quizás los ayuden a recapacitar y a recapitular cómo fueron estos 4 años que no vivimos en una prisión de la Inquisición como el Fray de León, pero que por lo que decíamos ayer, a veces se le parece bastante. El primero de los tapes que elegimos es de poquititos días antes de ese balotaje en el cual Mauricio Macri se convirtió en presidente. Míralo con nosotros. ¿Usted se compromete aquí frente a la gente que no va a haber devaluación, que este gobierno, si Mauricio Macri es presidente, no va a hacer ningún tipo de devaluación? Acá el tema central es que no va a haber un ajuste porque venimos, y el doctor Rogelio lo puede explicar mejor, pero venimos de una economía ajustada, de una economía devaluada de los últimos años. Lo que necesitamos es crecer, necesitamos fortalecer el peso, necesitamos combatir la inflación, necesitamos generar empleo. Eso es lo que va a pasar a partir de diciembre. Eso es lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre, generar empleo, combatir la inflación. Fíjense ustedes esta noticia de hace 1 mes y pico. Fíjense este dato. La tasa de inversión, esto lo acaba de informar el INDEC para el primer trimestre de este año. La tasa de inversión que recibió el macrismo era de por sí ya baja en términos regionales, 19,5% del PBI. Fíjate cómo quedó hoy. Y sigue. Ahora, recién estaban, ¿no? Bueno, Frigerio ha dicho, claro, que lo mencionó, el gobierno más devaluador de historia se refirió al gobierno de Cristina. Justamente, nosotros proponemos un cambio para la Argentina. No podemos hacer más de lo mismo. No podemos hacer más ajuste. No podemos hacer más ajuste. Esta frase es de Nicolás Dujovne,
Textual, ¿eh? Infobae, no es ningún sitio kirchnerista. Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. Y más devaluación, porque eso sería la continuidad. Este es el gobierno que más devaluó en el mundo, llevó el dólar de 3 a 10 o a 14, tomemos cualquier tipo de cambio oficial que querramos. No hay otro país en el mundo que hizo esto con su moneda nacional. Este es el gobierno que más devaluó en el mundo, dijo respecto del anterior. Fíjense, esta noticia es de este año. Por segundo año consecutivo, el peso es la moneda que más se devaluó en el mundo. Sí hubo un país que lo hizo, el nuestro, ahora. Y la gente lo sabe, la gente sabe lo que se podía comprar hace 10 años con un billete de 100 pesos y lo que se puede comprar hoy. Hace 10 años te podías comprar 40 kilos de yerba con un billete de 100 pesos. Hoy te podés comprar con suerte 3 kilos de yerba. Eso es devaluar la moneda. 3 kilos de yerba con un billete de 100 pesos, ¿no? ¿Quién pudiera, no? Esta noticia es de hace un mes. La yerba mate aumentó en abril y va a pasar a costar 160 pesos el kilo. Hace un mes y pico, perdón, justo cuando empezaba abril, es que salió esta noticia. Simplemente el primero de una serie de videitos muy breves en los cuales con esa seguridad y así de tajantemente nos decían, venimos a generar empleo, este es el gobierno que más devaluó en el mundo, no podemos seguir haciendo más de lo mismo, va a haber inflación, va a haber inversión, va a bajar la inflación. Este segundo video es del mismo día, del 17 de noviembre de 2015, hicieron un raid mediático. También habla un poco de cómo con estos datos pueden aspirar a la reelección, ¿no? Con ese apoyo mediático ustedes también van a ver el tono de las preguntas en todos los videos. Ese mismo día, en otro canal dijeron lo siguiente. Todo el tiempo decía, cuidado a los científicos. Se refiere a Daniel Scioli, que en el debate le había dicho... Cuidado a los empleados públicos. Esto, cuidado a los científicos, cuidado a los empleados públicos. Ahí tenés los datos de este año. 217.000 puestos de trabajo registrados perdidos en un año y los científicos. Científicos, empleados públicos, maestros, médicos, vamos a ir donde hay una pyme a ver si la podemos fundir. Bueno, qué comentar sobre esto, ¿no? 50 pymes por día en la Argentina. Por favor, créanos, nosotros venimos a crear trabajo, no a destruir trabajo. La única forma de salir de la pobreza para los 14 millones de argentinos es con trabajo. Y no solo industriales. Se destruyeron empleos en todos los sectores de la economía. Estos materiales están sin editar, solo los cortamos para intercalar los datos. Son materiales que se emitieron así y que se dijeron así. En 2015 estos dos que acabo de compartir con vos, y ahora unos muchísimo más breves de 2017. Uno que a mí me parece especialmente importante porque habla de las jubilaciones. Estuvieron hablando los candidatos esta semana y durante el fin de semana de las jubilaciones. Enhorabuena que estén hablando de las jubilaciones. Por supuesto que le voy a preguntar ahora a Roberto Labaña por las jubilaciones. Vaya si el jubilado es un segmento vulnerable de nuestra sociedad. Y cuando se votó la reforma previsional, quizás algunos no lo recuerden, quizás algunos jubilados ni siquiera lo recuerden, pero lo que el gobierno prometió es que no estaba desenganchando las jubilaciones de la inflación. Y fue eso exactamente lo que pasó. Pero el 22 de diciembre, justo antes de las fiestas, en ese 2017, hace menos de 2 años, el presidente decía lo siguiente. Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que les garantiza que van a estar protegidos frente a la inflación. Pero discúlpeme, y que el año que viene... ¿Usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar? Ellos el año que viene van a cobrar más. Van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, y el otro año de vuelta. El año que viene van a crecer las jubilaciones más que la inflación, decía Macri en 2017. Y el año que viene de vuelta, y el año que viene de vuelta. Ahí tienen los datos, fíjense. El aumento de las jubilaciones está tomado del ANSES, datos oficiales. Y la inflación que tomé ahí es la inflación de Neuquén, para no usar la de Guillermo Moreno y el INDEC kirchnerista, ¿eh? Usé la inflación de Neuquén, de la Dirección de Estadística de Neuquén, que siempre midió la misma inflación.
Fíjate vos, 2018, Macri decía, la jubilación va a aumentar 4 o 5 puntos por arriba de la inflación. Quedó 15 puntos abajo. Fíjate cómo va a terminar 2019 con ese proyectado de 56,7, que es más o menos la inflación interanual ahora, 20 puntos abajo. Fíjate cómo venía antes. Cómo venía antes. Los años en los que perdió con la anterior fórmula de movilidad, al año siguiente recuperó por cómo estaba diseñada la fórmula de movilidad. Ahora quedó completamente desenganchada. Y eso es lo que explica que las jubilaciones se hayan perdido casi 20% en términos de poder adquisitivo desde que asumió Macri y 16% desde la reforma previsional, desde el desenganche de la inflación y las jubilaciones. El último video, muy breve, este sí, brevísimo, es de la gobernadora María Eugenia Vidal, con su célebre frase sobre los salarios de los docentes bonaerenses. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo 40.000 pesos. Docentes, mínimo 40.000 pesos. Este es el resultado del último acuerdo salarial. Un año después, entre 19.000 y 25.000 es el sueldo de una maestra de grado en la provincia de Buenos Aires. Este es el diario El Día de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, un diario que en absoluto se puede tachar de antividalista, pero que muestra que un año después, a guita de hoy, esos 40.000 de los que hablaba María Eugenia Vidal serían 60. Bueno, las maestras de grado no cobran 60, cobran entre 19 y 25. Decíamos ayer, por ahora nadie lo está destacando en la campaña. Roberto Labaña, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Usted tiene presente estas promesas incumplidas? Sí, claro, ¿cómo? Creo que todos, ¿no? Es decir, esas frases tan marketineras, ¿no? Los brotes verdes, la lluvia de inversiones, el próximo semestre, la pobreza cero, son fuertes como frases, son marketineras, no tienen nada que ver con la realidad, por supuesto. ¿Fue mala praxis o hay un plan maquiavélico para llevarnos a este punto de desastre? No, hay una combinación de una visión de la economía muy ligada a los sectores financieros, por un lado, y por el otro lado algunas cuestiones de mala praxis, una mezcla de ambas. ¿Cuáles puntualmente? ¿La devaluación, usted cree? La devaluación inicial, por ejemplo, y el ponerse contentos a los pocos días que estaban volviendo a hacer bajar el dólar. Digo, si uno devalúa y no se pone contento a los 3 o 4 días y hace un cuento distinto, que es bueno que el dólar se atrase. Ese fue probablemente el original, ¿no? Allá cuando lo llevaron alrededor de 15 y después lo bajaron a 13. Los que se hacen los autocríticos dentro del gobierno dicen el problema fue que no ajustamos demasiado de entrada, que decimos gradualismo, le llaman eso. Sí, en realidad, más que gradualismo, hay un problema de dirección de la política económica, porque yo una vez comentaba, digo, bueno, si uno tiene que ir hacia Misiones y toma la ruta a Bahía Blanca, no va a llegar. Entonces después, si la discusión es si a Bahía Blanca vamos a 80 kilómetros por hora o a 120, si somos gradualistas o de shock, la verdad que importa poco, se equivocó de camino, punto. Y eso se nota, es un determinado enfoque al cual uno le puede agregar después esa mala praxis que se da a veces en el día a día, ¿no? ¿Por qué cree usted que con esto que acabamos de mostrar, con los resultados económicos, con la situación social que se vive, el gobierno tiene chances todavía de ser reelecto? Porque el gobierno anterior también fracasó. A ver, Argentina lleva 8 años de estancamiento absoluto. Es muy raro economías en el mundo que pasen un periodo tan largo, sobre todo estando en zona de paz. Y el gobierno anterior, con una política que uno puede calificar de populista, con más intervención del Estado y demás, también fracasó. Cero crecimiento, y ahora hay incluso algún menos algo, ¿no? En los últimos... Usted establece una diferencia.
Entre lo que usted llama los dos fracasos. Establezco una continuidad de 8 años con dos políticas distintas. Pero la verdad es esa, son los números oficiales. A ver, alguien debería explicarlos, si no. Con lo cual uno está comparando dos experiencias no exitosas. ¿Usted como exministro de Economía cree que el ministro de Hacienda hoy, Nicolás Dujovne, debería explicar este resultado o cree que lo tienen guardado porque, bueno, no tiene mucho que mostrar? No, bueno, ellos han asumido el hecho de que terminan el periodo con 3 años negativos y 1 positivo. Simplemente no están dispuestos a cambiar la política. ¿Pero esquivan la economía en la campaña? Sí, claro. ¿Por qué? Esquivan la economía, porque no tienen nada que presentar. Esquivan la economía precisamente por eso. Así como el gobierno anterior no la esquivaba, pero la tapaba con los bombos. Pero los bombos no alcanzan para tapar la realidad. En los últimos días hubo una discusión fuerte en torno al Banco Central y a las LELIQs. Dijo Alberto Fernández, están pagándose intereses que yo no voy a convalidar, que están ahogando la economía. Desde el macrismo les van a decir, no tiene nada que ver lo que se gasta en LELIQs con la plata que podría gastar el Estado en otras cosas, porque él dijo, habría que darle, por ejemplo, remedios gratis a los jubilados. ¿Cómo entiende usted esa discusión? ¿Quién tiene razón? Mire, no me meto en una discusión entre los dos pesos pesados de la próxima elección. Los que se quieren mucho entre sí, porque se apoyan mutuamente en este proceso de polarización. Pero se están pagando muchas tasas de interés en el IFE. Espere. Toda la economía hoy, todos los precios de la economía están desordenados en el mal sentido. La tasa de interés es muy alta, el salario es muy bajo, el valor del tipo de cambio quita competitividad a las economías provinciales, la tasa de impuestos, que también es un precio implícito, es demasiado alto. Entonces, la explicación del por qué una economía lleva tantos años de atraso es por eso, porque los precios están totalmente distorsionados y si uno quiere volver a poner en marcha la economía, lo que va a tener que hacer desde el punto de vista macroeconómico es progresivamente reordenar esos precios. Que los bancos no se la lleven, dicho en que criollo. Los bancos no se la lleven y que los trabajadores se lleven mucho más, los trabajadores y los jubilados se lleven mucho más de lo que... en todo caso, que recuperen lo que perdieron en el último año. Perdieron entre el 16 y el 20% es lo que mostrábamos. De poder de compra, lo que acaban de decir ustedes. Efectivamente. ¿Eso se puede recuperar de inmediato? Sí, hay que tratar de recuperarlo lo más rápidamente posible. El gobierno dice que no hay plata. No es un problema, no es un problema de plata, es un problema de concepción. No hay plata en una economía parada. A ver, la gente del fondo, el último viaje que hizo, se mostró sorprendida porque había caído la recaudación. ¿Y qué esperaban? Lo primero que hace una pyme en una situación de ajuste casi permanente y de recesión es dejar de pagar los impuestos. Claro, antes de dejar de pagar a la gente. Pero por supuesto, después si la recesión continúa, por ahí empieza a tocarle más directamente a la gente. Entonces hay un enfoque totalmente distinto. Nuestro enfoque es el de una economía que tiene recursos por todos lados. Basta ir a cualquier fábrica, ustedes van a encontrar la mitad de los bienes de capital, las máquinas y demás, tapadas o con plástico o con lona. Estoy cansado de ver. Bueno, eso está ahí, está dispuesto para producir. Si alguien quiere que produzca. Ahora, si lo único que hacen los bancos es colocarle al socio bobo, que es el Estado, a entre 60 y 70%, obviamente no hay ningún empresario. ¿O el Banco Central es el socio bobo? El Banco Central y el Estado, porque lo mismo pasa con Tesorería, es el socio bobo de este proceso. De los bancos, del sistema financiero. Efectivamente. Roberto, lo invito a ver el informe de Noelia Barragán Ligera y ya seguimos, la incorporamos a ella también al reportaje porque hay temas de campaña más picantes políticos que quiero que conversemos, ¿sí? Noelia Barragán Ligera nos trae hoy una verdadera bomba,
un faltante imperdonable, ¿verdad, Noé? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Efectivamente, bueno, venimos hablando de los faltantes de vacunas, los faltantes de medicamentos para el VIH, pero el recorte en salud también impacta en otro tema gravísimo, que es el faltante en anticonceptivos gratuitos que tiene que entregar el Ministerio de Salud, que envía regularmente a las provincias, a los municipios y que ahora están en falta. Tenemos una lista de el stock que está faltando ahora en el Ministerio de Salud, puntualmente de anticonceptivos. Faltan pastillas anticonceptivas, faltan inyectables mensuales, faltan pastillas del día después, anticonceptivo de emergencia, y faltan también preservativos, lo cual es doblemente grave porque el preservativo no solo es un método anticonceptivo, sino que también es un método que evita la transmisión de enfermedades de transmisión sexual justamente. Eso te iba a decir, ¿no? Perdón, Sí. Ya excede un problema de salud reproductiva si faltan preservativos. Exactamente. Se convierte en un problema de propagación de enfermedades de transmisión sexual, grave, muy grave. Absolutamente, gravísimo. ¿En dónde muy están grave. faltando? En todo el país, porque esto es del Ministerio de... ya no Ministerio, de la Secretaría de Salud de la Nación, puntualmente de la Dirección de Salud Reproductiva, que es la que tiene que entregar los métodos anticonceptivos a las provincias y a los municipios. Ayer mismo el gobierno salió de apuro a publicar una licitación para justamente completar este faltante, pero vos mirá la fecha en la que fue aprobada la oferta para ir reponiendo el stock de anticonceptivos. 24 de abril, hace 3 meses que ya estaba esta oferta aprobada y recién ayer sale publicada la licitación en el boletín oficial. ¿Qué significa esto? Bueno, en la tercera placa lo vamos a ver muy claramente porque la cuenta es muy sencilla. Si la oferta fue aprobada en abril y la licitación recién es publicada a fines de julio, los anticonceptivos van a estar disponibles en octubre. O sea que tenés un tremendo trecho de tiempo sin la disponibilidad de estos anticonceptivos, algo que por supuesto es gravísimo, pero además el resultado es obvio. ¿Qué hacen mientras tanto para intentar tapar esta situación? Lo vemos en la próxima placa. Básicamente hay, por un lado, una reasignación con algunos preservativos que tiene la Dirección de SIDA, otra dependencia del Gobierno Nacional, a la que le piden que envíe a las provincias. Pedidos de urgencia para que sean las provincias las que salgan a comprar los anticonceptivos. Clearing entre centros de salud, llaman y dicen, che, te queda stock, por favor, mandale a este otro centro de salud para ir tapando los baches. Y ya hay, por supuesto, provincias muy comprometidas con este faltante: Corrientes, Río Negro, La Rioja, Catamarca, Buenos Aires. A las que son del mismo signo político les dicen, compren ustedes. A las que no son del mismo signo político, para que no se convierta esto en un escándalo, están tratando de ver cómo les solucionan la emergencia, pero la verdad es que no hay stock, así que no hay solución. Claro. ¿Cuál es la primera provincia que sale a intentar solucionar esto de apuro? Por supuesto es la provincia de Buenos Aires. Publicó María Eugenia Vidal la semana pasada una licitación para salir a comprar anticonceptivos, es la que estamos viendo aquí en el boletín oficial bonaerense, pero me interesa que veamos puntualmente los considerandos de este decreto de licitación, porque ¿qué dice el decreto? Considerando que el Ministerio de Salud de la Nación debe abastecer regularmente de estos anticonceptivos a las municipalidades y a los depósitos regionales, y que por motivos de tiempos de compras en algunas ocasiones se retrasa, entonces ahí sale la provincia a tener que comprar. Básicamente es una admisión en un documento oficial de que tuvo que salir Buenos Aires porque el Ministerio de Salud de la Nación no tiene stock, no tiene recursos inmediatos para completar los faltantes. Por supuesto que en línea con lo que estamos hablando en este programa, el presidente Mauricio Macri viene haciendo campaña con un plan de prevención del embarazo adolescente que, sin tener métodos anticonceptivos gratuitos, la verdad es muy difícil de vender porque no hay con qué sostenerlo. Aún así, esto tuiteaba el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ENIA es el plan que implementamos
para prevenir los embarazos no intencionales y de hecho hoy mismo recibió a algunos jóvenes llevados a casa de gobierno por Iván Petrella del programa Argentina 2030 y ante esos mismos jóvenes cuando le preguntaron por el aborto, por la legalización del aborto, respondió que el gobierno tiene un plan para prevenir el embarazo infantil, el embarazo adolescente, que la verdad sin anticonceptivos es prácticamente imposible de concretar. Y esto es lo que te decía antes, no es solamente un error administrativo del Ministerio de la Secretaría de Salud que se olvidó, se le traspapeló la licitación y sale de apuro a completarla. Pasa también con los medicamentos por el VIH, pasó también antes con las vacunas. Más que error es un modus operandi en salud esto de patear las licitaciones, que haya faltantes y salir de apuro a completarlas. Brillante, ¿no? Muchas gracias. Vení, sumate a la entrevista con Lavagna. Realmente impactante la admisión. Más que admisión, pito y cadena. Con pito y cadena lo manda al presidente la gobernadora Vidal en esa licitación. Muy notable y seguramente vaya a traer repercusión. Esto que es una revelación exclusiva de Brotes Verdes, una investigación de Noé Barral Ligera. Quiero hacerle un par más de economía al doctor, antes de que nos metamos más en la campaña. Martín Lustó salió a decir que esto de las LELIQs en realidad no es tan malo, que es una confusión, pero él criticaba las LEVACs, que son como la madre de las LELIQs. Lo mismo con cambio de nombre. Esto es, desde el punto de vista económico, el efecto es el mismo. Estos son peor porque las tasas son todavía más altas. Claro. Y además porque no se la puede comprar la gente. Antes las LEVACs por lo menos salían... Sí, una parte la podía comprar un círculo relativamente pequeño, limitado. Sí, es cierto. Pero usted que fue ministro antes de Martín Lustó, ¿cómo evalúa que un economista que podría darle volumen a la campaña, que podría hablar de cosas más profundas? La verdad, no me interesa comentar los comentarios de otros, francamente. Bueno, vayamos al fondo hablemos de proyectos, hablemos de datos concretos. Vayamos al fondo de esa cuestión, de la política monetaria y de las LELIQs. Dejemos el chimenterío. ¿Cuánto fue de importante para usted que haya financiamiento para las pymes y tasas de interés accesibles en ese proceso de recuperación que se vio entre 2002 y 2007, 2008? Central. El proceso de recuperación que se vivió entre el 2002 y 2003. Disculpen que les diga. Después siguió creciendo la economía. Tuvo que ver más con el gobierno de Duhalde que con lo que siguió, pero no importa. Para poner. Pero usted siguió un tiempo ahí. Sí, no, seguí 2 años y medio, pero digo. Para ser justo con todos, por eso nosotros estamos proponiendo exactamente lo mismo ahora. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Por un lado, ponerle plata en el bolsillo a la gente, básicamente los trabajadores y los jubilados, para que recuperen parte de lo que perdieron, decíamos 16 a 20%, y al mismo tiempo, bajar impuestos a las pequeñas y medianas empresas en todo lo que tiene que ver con la inversión y con toma de personal. Y simultáneamente con esto, y para poner en marcha los equipos de capital que ya existen, préstamos que permitan justamente capital de trabajo para poner nuevamente en marcha la economía. Esto fue lo que se hizo en 2002, se continuó del 2002 unos cuantos años más, y el resultado fue una economía que creó 3 millones de puestos de trabajo. Me quedé pensando, perdón, en lo que dijo de no ser injusto con nadie respecto de Duhalde y de Kirchner. ¿Usted no reivindica el gobierno de Néstor Kirchner, el cual fue parte central? Sí, reivindico lo que corresponde. Por ejemplo, la firmeza en la negociación de la deuda. Con la siguiente aclaración: la decisión de una quita del 75% la tomamos todavía en el gobierno de Duhalde. La negociación no, la negociación se hizo enteramente bajo el periodo de Néstor Kirchner, y la verdad que él y yo fuimos muy duros. No todos en el gobierno fueron duros. ¿Quiénes no? No importa, pero él y yo fuimos duros, y lo que importa en este caso es que él, como presidente de la Nación, frente a cada una de las circunstancias donde la ruptura era inminente, y hubo no menos de 3 o 4, él respaldó firmemente la propuesta de reestructuración. Alberto Fernández, por ejemplo, no fue tan duro.
él y yo fuimos muy firmes en no movernos de la oferta que habíamos hecho. ¿Y con el Fondo Monetario también? Sí, por supuesto. ¿Con el Fondo Monetario también hubo blandos? Sí, claro. En Argentina siempre hay blandos. Siempre hay blandos. ¿Por qué? Porque, a ver, en Argentina siempre hay gente que quiere transformar problemas reales en una oportunidad para hacer política barata, la política del bombo la llamo yo, y siempre hay los blandengues que están muy preocupados por su carrera. Y en general su carrera responde a cómo uno se comporta frente a algunos factores que tienen que ver sobre todo con el sector financiero. Esta es la verdad. Entonces siempre hay. Es más, para darle una idea, cuando en la negociación de la deuda se acordó con Anne Kruger que iba a haber un grupo de sabios que iba a evaluar el conflicto entre los dos, puesto que los dos estábamos muy firmes, la propuesta de Kruger, una vez que se aceptó la idea de que esta podía ser un camino, fue nombrar economistas latinoamericanos. Yo le dije, de ninguna manera. Aspirantes a puestos en el fondo, ninguno. Yo quiero gente de peso en serio. Y le propuse a Volcker. Paul Volcker, ex titular de la Reserva Federal. Durísimo. Durísimo, que no pudo venir porque su mujer en ese momento estaba delicada, y en realidad vino alguien más duro que Volcker todavía, que era Steinmeier, el alemán. Comisión que terminó, nunca las comisiones terminan en blanco o negro, pero terminó mucho más cerca de lo que nosotros sosteníamos que lo que sostenía el fondo. Y ahora razón por la cual el fondo enterró el informe, como para que nadie sepa que existe. Con la tutela hoy del fondo, que el próximo gobierno va a tener con la cual va a tener que convivir, ¿se pueden concretar estos planes que usted decía de poner dinero en el bolsillo de los jubilados, poner dinero en las pymes? Bueno, sí, si uno parte de una definición política. Argentina es un país soberano, que tiene sus propios objetivos, que convive en un mundo, forma parte de organismos, pero tiene objetivos muy claros que básicamente son generar crecimiento y en consecuencia niveles de bienestar para... Eso implicará renegociar. Y eso implica plantarse ahí cada vez que se intente tocar ese punto. Después se puede discutir si un impuesto más, un impuesto menos. No, está bien, pero el tema es quién puede discutir, porque el que fue a pedirle el crédito más grande de la historia del fondo difícilmente puede decir ahora flexibilízamelo, disculpa, calculé mal. Obvio que este gobierno no lo va a hacer. Obvio que no lo va a hacer. ¿Porque no puede o porque no quiere? No, yo creo que en parte entienden que jugar lo que ellos llaman las reglas del juego del mundo financiero, a ver, ellos como en la época del menemismo quieren ser socios de los ricos. ¿Se acuerdan en la época del menemismo que había que entrar en todos los organismos internacionales que le ponían aún un sello de calidad? Sí, como la OCDE. Como la OCDE ahora y demás. Es el mismo tipo de pensamiento. Si uno se porta bien y hace todos los deberes, le va a ir bien. Así como a mí me gusta siempre hacer el paralelismo porque en Argentina venimos un péndulo. Así que como hay algunos que creen que hacer de todo un conflicto es el camino para resolver los problemas. No lo es. Una cosa es la firmeza y otro es el conflicto provocativo, además. Ahora, ¿hay que establecer un conflicto con el Fondo Monetario en estas condiciones o no? No un conflicto, una negociación dura, sí. Una negociación dura, seguramente compleja, pero conflicto no. Ellos la deben estar esperando de alguna manera también, ¿no? Porque se vienen equivocando en sus predicciones. Se vienen equivocando en todas sus predicciones, efectivamente. Ellos saben que la renegociación es inevitable. Nadie puede creer... En fin, yo he estado hablando con ellos que me pidieron hubo dos reuniones. Ellos saben que Argentina no puede en el 2021 y en el 2022 pagar 50.000 millones de dólares. Claro. Lo saben en consecuencia que va a haber una renegociación. Después verán con quién, eso lo decidimos los argentinos. El dólar evidentemente está sostenido por los dólares del Fondo Monetario, un flujo de dinero que entra y se va, como en un libro que sacó un periodista del Washington Post. Eso quiere decir que
ahora después de las elecciones se va a ir. Lo que más me extraña de eso es que un gobierno que hizo tanto ruido sobre el gobierno precedente, que se había sentado sobre las tarifas para no moverlas, resulta que ahora se sienta sobre el dólar. ¿Pero usted cree que están sentados sobre el dólar? Sí. O sea, ¿cree que el dólar está subvaluado? No es que lo creo yo, lo sabe todo el mundo esto, toda la plaza financiera lo sabe. ¿Está esperando una devaluación? No, eso se verá después. Puede haber más años. Pero es importante porque si no, la gente vota sin toda la información. Cuando usted dice está sentado sobre el dólar, ¿qué quiere decir? No quiero decir que está sentado sobre el dólar. Y puede seguir sentado sobre el dólar a condición que lo sigan financiando. ¿Hasta cuándo? ¿Usted se olvida cuántos años lo financiaron a la convertibilidad? ¿Cuánto lo financiaron? 7 años. 7. Después, la convertibilidad desde el punto de vista técnico terminó inicio del 1995, cuando empieza el tequila. Ahí estaba técnicamente terminada. ¿Pero cuánto más le puede prestar el Fondo Monetario, que ya le desembolsó 55.000 millones? Si a usted le hubieran dicho que le iba a dar todo de golpe, además, claro. 55.000 millones, usted hubiera dicho no es habitual, el fondo no hace eso. Lo hizo. Puede seguir haciendo cosas inhabituales para sostenerlo, dice usted. Efectivamente. O sea, hasta el día en que entre los miembros del fondo aparece una disidencia, porque en el fondo todas las decisiones se toman por consenso. ¿Y por qué tanto esfuerzo en sostener económicamente al gobierno de Macri? Bueno, además porque el sistema financiero internacional, de fondos y demás, que en Estados Unidos tiene un peso extremadamente importante en la economía, está ganando muchísimo dinero en Argentina. El último mes llegaron a ganar 20% en dólares en un mes. Eso requiere 10 años en el mundo. Acá fue en un mes. Bueno, esos son factores de poder que influyen sobre el gobierno americano. También allá hay influencias sobre el gobierno, como para sostener esta política. No, tengo un montón de cosas más que preguntarle, Roberto. Yo sé que faltan 10 días para las elecciones. Me queda un ratito. ¿Se puede quedar un ratito más? Cortito. Un ratito más. Lo vemos a Galup con el informe de la democracia manipulada. Bueno, y vuelvo con vos. Sí, dale, vamos, acompañame, vamos. Luciano Galup, bienvenido de vuelta, viejo. Gracias, Ale. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hay una impresión, un mito que dice el gobierno de Macri, y sobre todo Marcos Peña y Durán Barba, haciendo campañas son imbatibles. Tienen microsegmentación de los spots, van a cada uno con la campaña que quiere escuchar, hacen como en la serie esa nueva que salió ahora en Netflix. ¿Qué onda? No, más o menos. En principio es un mito que les sirve para infundar terror en los que compiten, que ya eso es bastante bueno a ver que hayan logrado. Después lo que termina pasando es que son oficialismo, y el oficialismo tiene ventaja. Sabe antes quiénes son los candidatos. Es fácil ser oficialismo, y aparte tenés cierta benevolencia del sistema de medios y demás. Después no es tan así. ¿No es tan así? No es tan así. Son buenos haciendo campaña, pero no solo en digital. Y cuando vas a ver qué es lo que hacen, en Facebook se puede ver, cualquier ciudadano puede ver qué pauta el gobierno en Facebook. Podemos ver, por ejemplo, algunos anuncios. A ver. Tiramos ahí unas placas. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, uno de los microsegmentados. Un anuncio que está orientado a San Juan, referenciado, dice: sumate para sacar a los narcos de tu barrio. La foto es rara. Para microsegmentación uno construye imágenes y construye anuncios de acuerdo al tema que está hablando. Sí. Esta foto no te da la idea de que estás luchando contra narcos. Bueno, salvo que haya sido la víctima de un narco y él lo sacó de un kiosco, no sé. Le estás metiendo mucha explicación, me parece. ¿No? Porque aparte con la próxima, mirá la otra placa. A ver. Mismo anuncio para San Juan. Ahora tenemos que seguir juntos. La misma foto. En San Juan, sigamos juntos por el cambio, dejemos de lado lo que nos separa y enfoquémonos en lo que nos une. Pero es la misma que la del narco. Es la misma imagen. Bueno, eso no es microsegmentación. Ahí no se le está hablando a la gente de sus intereses, de sus emociones, de sus miedos. Eso lo que hace es hacer un volumen grande de diseño y de creatividades, tirarlo geolocalizado, pero básicamente no hay mucha diferencia en lo que hacía hace 20 años la televisión local. Podías mostrar anuncios en todos. O hace 50 los afiches. Exactamente. ¿No? Si tenés el mismo afiche, le cambiaba la letra. Con lo cual, de nuevo, ¿tener recursos te beneficia? Sí, podés generar campañas de 50, de 400 anuncios. Tenemos más placas. Mira, hay una campaña que es los productos de cada provincia en el mundo. Tenemos los productos sanjuaninos en el mundo con un videíto. Eso
de nuevo, la geolocalización es algo que se lograba antes de las redes. Para hablar de Big Data y de microsegmentación, tenés que enriquecer de alguna forma con data que viene de las redes. Algo que los usuarios te dicen que les gusta, que les interesa, claro. Alguna emoción. Lo que yo vi, Lucho, no sé si tenés el video de la serie, para poner en contexto de qué estamos hablando para el que no sabe nada de esto. Hay una serie, ahora no sé con qué nombre salió. Nada es privado. Nada es privado, pero habla de Cambridge Analytica, de esta organización que lo que hacía era, bueno, usar lo que vos ponías en Facebook, lo que vos ponías en tus redes, en tu estado de Instagram y demás, para dirigirte un mensaje especial sobre cómo te estás sintiendo. Eso es Big Data. Eso efectivamente es Big Data. ¿Y eso lo hace alguien? Eso se puede hacer. Probablemente el gobierno haga algo de eso. Ahora, por eso decimos, ¿es un mito? Sí, es un mito. Porque en realidad cuando vos vas, en realidad la geolocalización te la ofrece Facebook. No es que tenés que contratar a Cambridge Analytica para decir, mostrarle anuncios a la gente que vive en San Juan o a los sanluiseños, como dice acá este anuncio, que de nuevo, si vas a hacer Big Data, de mínima le pegás a como le dicen. O sea, sería para los puntanos. Tenemos una plaquita ahí. Le dice mal a los de la provincia a la que le dirige. Está habilitado a decir sanluiseños, pero en general se habla de puntanos. Claro, no se autoperciben así. Si vas a generar contenido en función de los intereses de las personas, sabés cómo se llaman las personas. Y tenemos una última placa que te quería mostrar, como para poner un poco en orden esto de qué es microsegmentación, qué es Big Data y qué no. Muy simple. Si tenés muchos contenidos que le hablan a una sola persona o a un grupo de personas, no es Big Data, que es un poco lo que veíamos recién. Si tenés el mismo contenido que le habla a muchos grupos de personas, tampoco estás haciendo Big Data y no estás enriqueciendo datos, porque en realidad lo que estás haciendo es decir, armo un contenido y se lo muestro a un montón de gente. Para hablar de Big Data y para hablar de microsegmentación y de enriquecimiento de datos, tenés que tener contenidos diversos que le hablen a públicos específicos y que tengan más valor que saber la edad y dónde viven, porque eso se sabe desde hace muchos años. Lo que necesitas saber es detectar indecisos, detectar votantes que te votaron en 2015 y hoy están descontentos y se están yendo a otras opciones electorales. Es enriquecer data a partir de lo que te brinda la posibilidad de escuchar en redes sociales. Luciano Galup, este tipo es uno de los que más sabe de campañas en redes del país. Es Luciano Galup, el autor de Big Data y Política, el libro que acaba de sacar. ¿Quién editó? Random House. Random House editó, lo ven en los puestos de libros en todos lados. Big Data y Política para los que les interesan las campañas. Bueno, Lucho Galup viene de vez en cuando acá a Brotes Verdes. Gracias, Lucho. Para mí es un lugar donde empieza la democracia a teclear, en donde el poderoso empieza a tener otras herramientas. ¿Cambió la forma de hacer política en la Argentina desde que usted, por ejemplo, hace... Sí, yo tengo la impresión que sí. Bueno, por empezar, los trolls, a los cuales yo los defino como insultadores oficiales, obviamente no existían. Y eso sí existe, ¿no? Y no sé si es una sofisticación o no, de acuerdo a lo que acaba de escuchar. Pero que existen, y que, bueno, mientras nosotros estamos hablando, seguramente hay algún troll, lo acosan mucho en redes. Sí, claro, dedicándose a nosotros. ¿Hay más odio en esta Argentina que en la de 2015? No sé si hay más odio o no, pero los dos polos están ahí como estaban en el 2015. Pero no hay más violencia, porque cuando uno ve a, escenas como la de la rural el domingo, escenas como las que se ven cada vez que estalla una crisis en un barrio, esa violencia contenida, cuando alguien se baja y lo caga a trompadas a otro de un auto, ¿no hay más odio? Hay una sociedad con bronca, una mezcla de desánimo, falta de expectativas, pérdida de esperanza, eso sí lo veo. El resto no lo puedo medir. Roberto Lavagna, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias. Mucha suerte en la elección. Vamos a una tanda. Si me queda tiempo, te cuento por qué. A vos te recortan los subsidios, pero a los grandes generadores de energía no. La máquina de hacer deuda está en muchas usinas que encima le pertenecen a empresarios salpicados por la causa de los cuadernos. En un ratito después de esta tanda, si puedo te la cuento aunque sea cortita. Quédate acá, que sigue Brotes Verdes.